Con Florencia tenemos 8 grados de temperatura, viento en calma, algunas nubes, pero una luna preciosa. Eva tiene unos 16 grados de temperatura, cielo nublado y son las 9 de la noche allí. Entre las dos me han hecho a un costado y vamos a charlar de literatura. Florencia Villaro, Eva Monclut, una en Chipoleti y la otra en Ciudad de México. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas Hola, noches, ¿cómo estás? Eva, qué lindo tenerte allí en el medio de Flor y mía, como para que nos cuentes cómo fue la construcción de esta novela. pues la verdad es que ha sido como todo un proceso muy padre. Llevamos 10 años en esto. Flor y yo nos conocimos cuando teníamos 13 años en un grupo. Justo estaba como el boom de Crepúsculo en pues todo. Entonces nos conocimos en un grupo de Crepúsculo en Facebook. Y pues a partir de ahí estábamos en la plena pubertad, en ese momento en donde quieres escapar de todo y de todos, y entonces de ahí surge el querer pues escribir, además de que nos gustaba muchísimo leer, pues surge el decir, pues estaría padre escribir como una historia, entonces empecé a escribir esto y le empecé a pedir como opiniones y cosas de los personajes a Flor y de poco en poco nos terminamos pues las dos escribiéndolo. Flor, contame vos desde acá de Chipoleti, desde tan joven que se conectaron con Eva, y cómo fue todo este proceso. El proceso de conocernos, buenas noches a todos antes que nada. El proceso de conocernos mediante redes sociales, yo creo que para nosotras fue un poco más sencillo. Ya nacimos como en esta era muy tecnológica, entonces para nosotras tener una conversación vía WhatsApp o vía Skype era como muy normal. Así hicimos, de hecho, muchos amigos de afuera. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Sí, escuchamos perfecto. Flor, ¿nos estás escuchando ahora? ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos perfecto, Flor. Bien, vamos a ver si podemos hacer que Florencia nos vuelva a escuchar. Pero volvemos a Ciudad de México para charlar un poquito más con Eva Monclut. Eva, uno imagina que una novela necesita de una trama, de personajes que se van construyendo y en este caso de a dos. ¿Cómo fue que plantearon la trama de este libro, Lighton? la verdad es que fue muy entretenido. El manuscrito, el primer libro que entregamos a nuestro editor, Carlos Pérez, Ajá, eh, es muy distinto, muy, muy distinto al último manuscrito que vamos, o sea, que es el que ya salió, el que va a salir. Justo por esta parte de que al principio pues lo escribimos muy chiquitas, muy, muy chiquitas, entonces no había como un orden de cosas, era más bien lo que nosotros queríamos de los personajes y ahora ya siendo más grandes y teniendo como este acompañamiento a la hora de escribir, pudimos hacer unos personajes y una trama muchísimo más ordenada. Justo lo que hacíamos era una escribía un capítulo y la otra le daba como los retoques al capítulo que escribió. Entonces, por ejemplo, si Flor escribía un capítulo, ella me lo mandaba a mí y ya yo le daba como estos retoques. Algo que hicimos que es muy importante de la creación de una novela y que fue antes de empezar como los personajes, es hacer un esqueleto de toda la historia, qué es lo que claro. va a pasar de todo y es así como se hace más fácil el ir escribiéndolo.
Me imagino que se habrán divertido de lo lindo cuando recibían el manuscrito, lo iban corrigiendo, le agregaban cosas, porque hay momentos, Flor, que los personajes parece que te llevan por delante, vos más o menos los tenés pensados, y cuando le vas agregando un diálogo o una situación, el personaje camina solo, ¿o no, Flor? Sí, el personaje, de hecho, todos los personajes dentro de nuestra historia se escribieron solos. Se escribieron solos, nos encargamos, no sé si Eva lo dijo mientras me desaparecí, pero nos encargamos de hacer fichas de personajes, cada uno con su personalidad, con sus gustos, sus miedos, sus fobias, sus manías, todo lo que conlleva una persona real de carne y hueso. Entonces, llegó un punto en la historia en el que el personaje actúa de esa forma y solo puede actuar de esa forma. Entonces, hubieron momentos en los que nos divertimos mucho porque en una videollamada estábamos discutiendo un capítulo, que qué podía pasar y por ahí nos mirábamos y no, puede pasar esto, porque el personaje es lo único que puede llegar a ser. O sea, este personaje actúa así y no va a haber forma de que pase otra cosa. Entonces, nos divertíamos mucho, llegábamos a terminar la idea de la otra, de lo sencillo que se nos hizo más de una vez escribir. La verdad que fue muy sencillo, tuve la mejor compañera, no lo puedo negar. Eva, los personajes, sin contar la trama, porque hay que comprar el libro para leerlo, pero sin contar esa trama, los personajes están relacionados con el ambiente de ustedes, son jóvenes, son mayores, más o menos en qué ambiente se desarrollan. Pues es un poco variado. Tenemos desde un personaje que apenas a entrar a la universidad hasta un personaje que ya es pues bastante grande. Entonces hay como variación en esto. Definitivamente está catalogado como una novela juvenil, Juvenil. pero sí hay variación de edades en los personajes. Qué lindo. Y las situaciones que les pasan son similares, las que pueden sucederles en Chipoleti o en Ciudad de México, ¿verdad? ¿Encontraron esa cosa muy parecida de lo que le pasa a los jóvenes o no? Mm, Flor, De larga alguna el mate. forma sí. Lo que pasa es que tiene un factor fantasioso, entonces dentro de las decisiones que uno puede llegar a tomar como el común denominador de las personas, digamos, hay momentos en los que uno se encuentra en una encrucijada en la que es decidir por una cosa o la otra, no puedes quedarte con el pan y con la torta. Claro. Entonces, si lo vemos de ese modo, sí, muchas veces nosotros mismos nos encontramos dentro de situaciones como los personajes del libro. Ahora, nosotros le agregamos un factor de fantasía, entonces por ahí las decisiones que tienen que tomar no son las que tomaríamos nosotros porque no tenemos un collar con poderes, Claro. pero sí, como una analogía, digamos, puede pasar. Claro. Así que tienen una relación entre ustedes desde hace muchos años. Flor, además vos acá en el Alto Valle has desarrollado tu pasión por la literatura también, más allá de este libro. Sí, bueno, la lectura viene desde que soy muy chiquitita, me la inculcaron muchísimo con el corazón, mi mamá y mi abuela. Mi abuelita no está, pero mi mamá me está viendo. Hola, mamá. Em, Me inculcaron la lectura desde muy chiquitita. En la escuela recuerdo que habían concursos de lectoescritura, participaba en absolutamente todos. Si había que leer en un acto, yo era la primera que se ofrecía. Escribía letras para canciones. Si había algún tema que escribir, para mí siempre fue como un poquito desagotar esas cosas que por ahí no me salían y las desagotaba en la lectura. Entonces hay muchas cosas que aprendí mediante canciones que yo misma por ahí escribía para hacerme más fácil esa situación, y después leer, bueno, mi mamá es el día de hoy que sigue inculcando ese gusto por la lectura. Libros nunca faltan. Sí, he tratado dentro de todo antes de Highton de desarrollar todo lo que podía, y ahora estoy trabajando en una novela nueva también. Eva, además de este trabajo en conjunto con Flor, vos también tenés un desarrollo de la literatura allí en México.
Sí, la verdad es que yo tengo 2 novelas más escritas. Tengo una novela más publicada que se llama Tonalidades de una musa y tengo otra que esa todavía está ahí guardada en el cajón. Ajá. Y yo soy licenciada en comunicación, entonces desde mi carrera he hecho como muchos trabajos en medios de escribir, sobre todo. Desde muy chiquitita supe que quería ser escritora, entonces como que siempre me he encaminado a hacerlo. Eva, uno a través de la literatura puede decir muchísimas cosas que por allí en un medio de comunicación se hacen difíciles de decir, pero también uno puede crear un mundo de fantasía en la literatura que a veces la realidad no te lo permite en los medios de comunicación. Ese trabajo conjunto de literatura y periodismo, ¿cómo lo estás enfrentando? La verdad es que em, creo que hay dos Sebas. Una que Ajá. se va como a la parte de escribir en cuanto a medios y otra que definitivamente escribe como la parte de literatura. Me ha costado mucho trabajo porque hay veces incluso que cuando escribía como noticias se me iba un poco como esta parte de novelista y sí me llamaban la atención y sí me decían como acuérdate que tienes que ser objetiva, acuérdate que no tienes que Claro. poner tu opinión. Entonces me costaba mucho trabajo y ahora, ya que lo he practicado más, he logrado separar como mi ser novelista de mi ser para escribir a medios. Cuéntenme, primero Flor y después Eva, cómo hicieron con algunos términos que son muy nuestros de Argentina, muy nuestros de México, cómo fueron haciendo el tratamiento y el manejo del lenguaje para que todo el mundo tuviera acceso a ese contenido. Flor, Bien, fue muy sencillo, pero muy sencillo, más sencillo de lo que parece. Dentro del libro pusimos personajes argentinos y personajes mexicanos. Así de sencillo fue. ah, sí, pero igual, Así de sencillo. claro, Eva, yo supongo que te habrás encontrado con términos que por allí son extraños, raros o que quieren decir otra cosa en México. Uy, sí, de hecho, justo le decía a Flor, hay algo muy divertido, es que a mí Flor no me habla como argentina, o sea, conmigo se modera mucho. De hecho, cuando estamos en videollamadas o así y empieza a platicar con su familia, o sea, hace otro acento, es como si fuera otra Florencia. Claro, Conmigo se controla mucho en esta parte porque cuando empieza a hablar como la jerga argentina, hay algunas palabras que sí manejo porque me llevo con ella, pero sí hay otras que sí a veces le tenía que decir, no sé qué me estás diciendo, necesito que me lo digas como en español neutral. Y justo eso pasaba en el libro. La verdad es que nuestra editorial, en ese caso, ha sido muy buena porque encontró el decir, es que esta palabra es como demasiado argentina y esta es como muy mexicana, entonces tenemos que encontrar una de en medio. claro. Entonces la editorial ha sido lo mejor. Flor, ¿este libro se publicó en la Argentina o en México? Bueno, del mismo modo que en el libro hay un choque de culturas en el trabajo de esta novela también. Eh, Muchas personas de México trabajaron en el libro, de Argentina estuve yo, y después la editorial por la cual se publica y con la cual estamos trabajando en este momento es de Perú, se llama Grupo Ígneo, y ellos se encargan de publicarlo en Amazon, entonces directamente hay distribución en donde haya imprentas que trabajen con la editorial. Así que va a estar en acceso el libro, tanto digital como impreso, en Argentina, en México y en varios otros lugares del mundo probablemente. Así que, claro, la editorial está en Perú, que está a mitad de camino, más o menos entre Argentina y México. Sí. Tienen la editorial a mitad de camino. Bien, estamos viendo una, una situación muy, muy llamativa. ¿Ustedes se conocen personalmente? No, ¿No se han visto nunca? No, no, Solo a jamás. través de estas no en videollamadas. persona. Mirá vos, y hace ya Sí. 10 años podrían haberse hecho un viajecito.
La verdad es que nos conocimos de muy chiquitas, entonces las posibilidades de viajar siendo como tan chiquitas a conocer a una amiga, porque además hay como muchos tabús de, es que qué tal que te hace algo, o es que qué tal que no es, o es que qué tal que, o sea, como que creo que entre esos tabús y entre que nuestra vida cotidiana nos iba absorbiendo, como que no veíamos como la posibilidad de viajar a conocernos. Además de que no estamos cerca, nada. Claro. Flor, me imagino que desde los 13 años esa comunicación con Eva en México te habrá permitido charlar con ellas muchos temas que por allí no charlabas con tus amigas de acá y muchos menos con tus padres, ¿o no? Sí, sí, obviamente, es como con la mayoría de los amigos, igual cuando uno lleva una relación tan larga, ya de por sí, ya con los años nada más, ya no solo la distancia, sino ya con la cantidad de años que llevamos siendo amigas, es como que tenés una confianza diferente a la que tenés con amigos nuevitos o con tu familia. Eva, entonces tenés un corazoncito acá en el medio del valle de Río Negro y de Neuquén. No te cuento mucho porque sabrás muchísimo de toda esta zona que te habrá contado Flor. Bueno, he salido hasta a caminar por la zona. ¿En serio? Sí, cuando hacemos videollamadas y Flor a veces se tiene que trasladar, pues luego me llevaba con ella y entonces iba yo viendo la calle, estando en la comodidad de mi casa. Qué bien, qué bien. Realmente es un mundo fascinante el que han construido a través de esta relación ustedes, también a través de la virtualidad. Ahora estamos en pandemia, estamos en cuarentena, no sé cómo están en México, creería que también. Y bueno, y en el marco de esta cuarentena afloró mucho más la virtualidad, pero ustedes la vienen manejando desde hace mucho, Eva. Uy, sí, de hecho, la verdad es que nosotros, yo tenía planeado ir a Argentina este año, pues obviamente ya no se va a poder por todo lo que estamos viviendo, pero sí, la realidad es que para nosotros como que la virtualidad y estar en videollamadas con los amigos o en mensajes es pues muy normal, muy normal, es algo muy cotidiano. ¿Cómo estás viviendo esta situación allí en Ciudad de México? Pues estamos también en cuarentena, estamos todos en nuestras casas tratando de ayudar en lo que se puede. Pues no hay mucha diferencia, yo creo, de cómo se está viviendo allá. La realidad es que las indicaciones son las mismas y pues como que el ambiente también se vive, a como me ha contado Flor, pues estamos muy parecidos. Bien, las últimas dos preguntitas, Eva y Flor. Primero, ¿tienen pensado ya otra novela escribir entre Chipoleti y México, entre las dos? Flor. Sí, Así es, Ah, sí, sí, tenemos la sí, sí, primicia. tenemos pensado hacer una continuación de Highton. Ajá. Eva, ¿vos estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo hacemos? sí, por supuesto. Estamos enamoradas de nuestros personajes, entonces cuando además la propia historia nos fue guiando a decir necesitamos una parte 2. Ah, claro, claro. Bien, la otra preguntita, uno supone que estas editoriales que ingresan los libros a las plataformas realizan una especie de contrato de trabajo con ustedes que les permite ingresos por derechos de autor y también por la venta que se realiza, ¿verdad? Así es. ¿Y les va bien con eso, Flor? Por el momento no salió, no está el lanzamiento del libro. Recién en unos días empezamos lo que sería la preventa del libro. Ajá. Que la preventa tiene mucho que ver con la impresión a demanda, porque como va a venderse tanto digital como impreso, la idea es ir viendo más o menos el tema de las imprentas y la impresión de los libros. Entonces, la impresión va a ser total y absolutamente a demanda. Lo que la gente pida, la gente va a recibir, sea tanto digital como impreso,
pero todavía no hay ganancias. Nos interesa más que conozcan nuestra historia antes que cualquier otra cosa. Bien, Eva, vos tenés ya experiencia de este tipo de relaciones con estas imprentas, con lo que es derechos de autor y después de venta. En cuanto a editorialmente, no. La verdad es que Ajá. hemos estado aprendiendo las dos juntas en este camino. Hemos aprendido muchísimas cosas y pues vamos a ver cómo nos va. Insisto, la verdad es que la editorial que tenemos es muy, muy buena, entonces creo que también eso va a tener muchísimo que ver. Genial. Eva, te agradezco muchísimo que nos recibas allí en Ciudad de México. Flor, Un que nos placer. recibas aquí en Chipoleti. Ha sido una charla hermosa, me Por han favor. dejado ahí a un costado, pero bueno. Gracias, chicas, felicitaciones. Muchísimas gracias por darnos la Muchas oportunidad y el gracias. espacio. Un saludo para mi familia que me está mirando toda. También para la mía y para mis amigos. Hemos estado saliendo por Facebook en directo, así que las han visto en todos lados, aquí en México Bueno, y donde hay otros afectos también. Gracias, chicas, un abrazo grande. muchas Gracias. gracias. Buenas noches, que estén bien. Y así vamos a volver a nuestro Alto Valle. En realidad estábamos con Florencia, que es de aquí, de Chipoleti, Florencia Villaro. Pero bueno, con ella nos fuimos a Ciudad de México. Allí estaba Eva Monclut. Las dos escribieron esta novela y se lanzan en conjunto a lo que es la literatura que tiene estas nuevas formas de virtualidad. Además se conocen desde los 13 años a través de la virtualidad, no se conocen personalmente. Es un mundo que queríamos tener en nuestro viaje al puerto de la noche.